Saludos cordial, ingeniero. En esta ocasión nos encontramos realizando el video explicativo correspondiente a la tarea número 2 de la asignatura Seguridad Informática, que tiene como tema principal el análisis y debate sobre la seguridad informática en el entorno de base de datos. El grupo se encuentra conformado por los siguientes compañeros: compañero Ronald Lima, Lauro Rodríguez, José Merchan, Carlos Zamora y el estudiante Isaac Chiriguaya, que es quien le habla. A continuación voy a estar dando inicio a la práctica inmersa dentro de esta tarea número 2. Saludos, ingeniero. Me presento nuevamente. Mi nombre es Isaac Chiriguaya y en este momento vamos a dar inicio a la práctica inmersa dentro de la tarea número 2 de la asignatura de Seguridad Informática, que consiste en realizar un análisis de la máquina virtual llamada SQL Injection, que se encuentra en la página web TradeHackMe. Para aquello ya nos encontramos aquí en el escritorio de nuestro Parrot Security y nos vamos a dirigir a ese navegador. Y estaremos buscando nuestra página web de tradehackme.com. Esta página web nos proporciona una plataforma, ¿no?, de entornos virtuales y desafíos prácticos para aprender sobre seguridad informática, hacking ético y temas relacionados con ciberseguridad. Aquí, como vemos, ya tenemos la página web. Lo vamos a loguear aquí en el botón de login y lo vamos a hacer a través de una cuenta de Google. Y como vemos, ya nos hemos logueado. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el apartado de Learn. El mismo nos muestra el conjunto de diversos recursos educativos cuidadosamente diseñados para abordar diferentes niveles de habilidad y áreas temáticas dentro de la ciberseguridad y el hacking ético. Aquí se presentan elementos como rutas de aprendizaje, que son guías estructuradas que te conducen a un paso a paso en distintos temas y conceptos y fundamentos más avanzados de la ciberseguridad. Aquí nos vamos al apartado de Share o de búsqueda y vamos a estar ubicando el nombre de la máquina, en este caso, que vamos a estar realizando el análisis, que es SQL Injection. SQL Injection. Y como vemos, ya nos salió aquí en primera plana. Le damos clic y como podemos observar, ya se nos ha mostrado la máquina que le vamos a hacer análisis. Bueno, en este paso procedemos nosotros a observar que tenemos 10 tags o 10 tareas que realizar. Lo primero que vamos a resolver es la task número 1, ¿ya?, que nos dice resumen y nos presenta el título de SQL Injection y nos dice acá abajo: aprenda a detectar y aprovechar las vulnerabilidades de inyección SQL. Como podemos observar, aquí está en inglés, pero le voy a pasar lectura a qué es lo que significa en español. Y nos dice: la inyección SQL o Structured Query Language, más conocida como SQLI, es un ataque a un servidor de base de datos de aplicaciones web que provoca la ejecución de consultas maliciosas. Cuando una aplicación web se comunica con una base de datos utilizando la entrada de un usuario que no ha sido validada correctamente, existe la posibilidad de que un atacante pueda robar, eliminar o alterar datos privados y de clientes, y también atacar los métodos de autenticación de aplicaciones web a áreas privadas o de clientes. Esta es la razón por la que, además de que SQLI es una de las vulnerabilidades de aplicaciones web más antiguas, también puede ser la más dañina. En esta sala aprenderá
que la base de datos de SQL con algunos comandos básicos de SQL, como a detectar vulnerabilidades de SQL, como a explotar las vulnerabilidades de SQLi, como desarrollador, cómo protegerse contra la inyección SQL. Eso es lo que nos proporciona en este breve contexto en el tags número 1. Y ahí nos pregunta lo siguiente. Dice, responda a la siguiente pregunta. En este caso dice, ¿qué significa SQL? Y aquí es donde nosotros nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Qué significa SQL? Y para hacer un resumen de lo que hemos leído a continuación, este tag número 1 nos proporciona el siguiente contexto. Nos habla sobre SQL, que SQL es Structured Query Language. Dice, es el lenguaje estándar para acceder y manipular la base de datos relacional. También nos habla de la inyección SQL o SQLi, que nos habla que es un ataque donde se insertan consultas SQL maliciosas en los campos de entrada de una aplicación web, como formulario de búsqueda o login, para manipular o extraer datos no autorizados de la base de datos subyacente. También nos habla de que este es un posible error, ¿no? En cuanto a las aplicaciones web, ya que no valida o escapa propiamente la entrada del usuario antes de usarla en consultas SQL en base de datos. La inyección SQL es una de las vulnerabilidades también, de las más antiguas, pero también es una de las más dañinas. También nos habla de que puede ser utilizada para evadir la autenticación, para obtener acceso no autorizado a áreas privadas de la aplicación web a la que se esté atacando. Dado este contexto, nosotros procedemos a responder la pregunta. Y la abreviatura que nos presenta aquí en la sigla sería Structured Query Language. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a proceder a ubicarla. Structured Query Language. ¿Qué significa el lenguaje de consulta estructurado? Y le damos a enviar. Y como vemos, ha sido la respuesta correcta a esta pregunta. Ahora podemos avanzar al siguiente tag, que es el tag número 2, donde tiene como título ¿qué es una base de datos? Y nuevamente voy a pasar lectura, qué es lo que nos está platicando, pero en español. Nos menciona, dice, si no estás acostumbrado a trabajar con base de datos o explorarlas, probablemente hay alguna terminología nueva a la que no estés acostumbrado. Así que comencemos con algunos conceptos básicos sobre cómo se estructuran las bases de datos y cómo funcionan. Y ahí es donde nos plantea qué es una base de datos. Una base de datos es una forma de almacenar electrónicamente colecciones de datos de manera organizada. Una base de datos está controlada por un DBMS, que es un acrónimo de Sistema de Gestión de Base de Datos. Ese punto tenemos que tenerlo en cuenta para la siguiente pregunta. Los DMS se dividen en dos campos, relacional o no relacional. El enfoque de esta sala estará en las bases de datos relacionales. Algunas de las más comunes encontrarán las de MySQL, Microsoft SQL, Server, Access, PostgreSQL y SQLite. Explicaremos la diferencia entre las bases de datos relacionales y no relacionales al final de esta tarea, pero primero es importante aprender algunos términos. Dentro de un DBMS puede tener varias bases de datos, cada una de las cuales contiene su propio conjunto de datos relacionados. Por ejemplo, puede tener una base de datos llamada tienda,
Dentro de esta base de datos desea almacenar información sobre los productos disponibles para comprar los usuarios que se han registrado en su tienda en línea e información sobre sus pedidos que ha recibido. Almacenaría esta información por separado en la base de datos usando algo llamado tablas. Las tablas se identifican con un nombre único para cada una. Puede ver esta estructura en el diagrama, que es la que tenemos aquí, pero también ver como una empresa en ese sentido, al tener bases de datos separadas para almacenar información del personal o del equipo de cuenta. Aquí nos proporcionan esta imagen donde vemos esta estructura. Y la misma es un servidor de base de datos, está presentado por por este cuadro, ¿no? Que es un servidor, ¿no? Un cuadro negro con una parte azul. Las tablas están representadas por cilindros, las que están aquí. Aquí vemos Shop, Staff y Actions, que serían las tiendas, personal y cuentas. Y luego tenemos unas subdivisiones que son las tablas inferiores, donde están etiquetadas con usuarios, productos, pedidos, información, auditoría, clientes y nómina. ¿Verdad? Eso es lo que nos representa esta gráfica. Luego nos menciona qué son las tablas. Una tabla se compone de columnas y filas. Una forma útil de imaginar una tabla es como una cuadrícula con las columnas que atraviesan la parte superior de izquierda a derecha, que contienen el nombre de cada celda y las filas que van de arriba a abajo con cada una de los datos reales. Entonces nosotros observamos la siguiente imagen, donde se ve una tabla representada con 3 filas y 3 columnas. Las columnas están etiquetadas con un ID, nombre de usuario y contraseña. Esta tabla podría representar varias cosas, dependiendo del contexto. En todo caso, podría estar representando una lista de usuarios de un sistema informático, una lista de contraseñas por una aplicación o un sitio web, o una lista de datos confidenciales como número de tarjeta de crédito o número de seguridad social. ¿Qué nos dice con respecto a las columnas? Columnas. Cada columna, mejor conocida como campo, tiene un nombre único por tabla. Al crear una columna, también se establece el tipo de datos que contendrá, siendo más comunes los enteros o los números, las cadenas de texto o texto estándar o la fecha. Algunas bases de datos pueden contener los datos mucho más complejos, como geoespaciales que contienen información de ubicación. Para establecer este tipo de datos también se garantiza que no se almacene información incorrecta, como la cadena de Hola Mundo, que se almacena en una columna destinada a las fechas. Si esto sucede, el servidor de bases de datos normalmente producirá un mensaje de error. Una columna que contiene un entero también puede tener habilitada una característica de incremento automático. Esto le da a cada fila de los datos un número único que crece y se incrementa con cada fila subsiguiente. Al hacerlo se crea lo que se llama un campo clave. Un campo clave debe ser único para cada fila de datos que se puede usar para encontrar esa fila exactamente en las consultas SQL. Filas. Las filas o registros son los que contienen las líneas individuales de los datos. Al agregar datos a la tabla, se crea una nueva fila, raya registro. Y en cuanto se eliminan los datos, se elimina una fila y el registro. Y aquí nos está dando el concepto de base de datos relacionales versus no relacionales, donde nos menciona que la base de datos relacional almacena información en tablas y a menudo las tablas tienen información compartida entre ellas. Usa columnas para especificar y definir los datos que se almacenan y las filas para almacenar realmente los datos. Las tablas a menudo contienen una columna que tiene un identificador único, mejor llamado como clave principal, que luego se usará en otras tablas para hacer referencia a ella.
y causar una relación entre las tablas, de ahí el nombre de base de datos relacional. Las bases de datos no relacionales, a veces llamadas no SQL, por otro lado son cualquier tipo de base de datos que no utiliza tablas, columnas y filas para almacenar los datos. No es necesario construir un diseño de base de datos específico, por lo que cada fila de datos puede contener una información diferente, lo que puede dar más flexibilidad sobre una base de datos relacional. Algunas bases de datos populares de este tipo son MongoDB, Cassandra y Elasticsearch. Ahora que hemos aprendido lo que es una base de datos, vamos a aprender cómo podemos hablar con ella usando SQL. Y ahí es donde nos plantea estas preguntas. ¿Cuál es el acrónimo del software que controla una base de datos? Ya lo hemos visto. ¿Y cuál es el nombre de la cuadrícula estructurada que contiene los datos? Este tags número 2 nos ha planteado diversas formas de cómo nosotros tenemos de ver la información en una base de datos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En este tag número 2 nos explica lo que es una base de datos, nos explica las bases de datos, cómo están controladas y las bases de datos que existen, en este caso las relacionales y no relacionales. También nos define los datos que contienen las bases de datos, que son a través de tablas. Estas están compuestas por las columnas y filas. Y al final nos hace la comparación entre las bases de datos relacionales y no relacionales. Pero aquí hay un punto importante, que es la base de datos por cuáles sistemas está controlada. En este caso está controlada por un DBMS, que esa sería nuestra respuesta a la pregunta que nos plantea. En todo caso sería el Database Management System. Y vamos a estar ubicando aquí el acrónimo de DBMS y estaremos respondiendo la pregunta. Ahora, para la siguiente pregunta nos menciona cuál es el nombre de la cuadrícula estructurada que contiene los datos. Y aquí también nos dio la respuesta porque nos estaba nombrando que contiene una base de datos relacional, pero en este caso esta definición pertenece a lo que es una tabla. Entonces le buscamos aquí y le ponemos tabla en inglés o table. Y como podemos observar, se ha contestado satisfactoriamente el tags número 1 y el tags número 2. Le doy paso al siguiente compañero para que siga respondiendo las siguientes tareas en esta máquina de SQL Injection. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero, compañeros, ¿no? Mi nombre es Ronald Lima y a continuación vamos a seguir respondiendo los tags de esta máquina, de esta tarea, ¿no? A continuación voy a explicar lo que es el task 3. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es el SQL, ¿no? El SQL es un lenguaje rico en estructuras que se utiliza para consulta de base de datos. Estas consultas SQL se las conoce como sentencias, ¿no? El más simple de los comandos que diremos a esta tarea se usa para recuperar o seleccionar, actualizar, insertar y eliminar datos. Aunque algo similar en algunos servidores de base de datos, tiene su propia sintaxis y ligeros cambios como funcionan las cosas, ¿no? Todos estos ejemplos se basan en una base de datos MySQL. Por lo que después de aprender las lecciones será fácilmente capaz de buscar sintaxis alternativa en la línea para los diferentes servidores.
Vale la pena señalar que la sintaxis de SQL, a diferencia de Linux, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ya, el primer tipo de consultas que aprenderemos es la consulta select, como vemos aquí. Utilizado también para recuperar datos de la base de datos. El comando es seleccione en el asterisco, select, asterisco con U. Y luego del punto, como para comenzar la extracción, aquí está nuestra tabla. En la primera tabla, select, que dice a la base de datos que queremos recuperar algunos datos. Tenemos el asterisco, le dice a la base de datos que queremos recibir de vuelta todas las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede contener 3 columnas. Tenemos aquí ID, username y password, ¿no? Como el nombre de usuario y la contraseña. Le dice a la base de datos que queremos recuperar los datos de la tabla llamada username. Finalmente, el punto y coma al final le dice a la base de datos que este es el final de las consultas, ¿no? Seleccionando el asterisco de los usuarios en el comodín, que va a traer de vuelta todo lo de esa tabla a la siguiente consulta. Es similar a la anterior, pero esta vez en lugar de usar el comodín para devolver todas las columnas de llamada en la tabla de la base de datos, solo estamos solicitando el campo en el campo de nombre de usuario. Y la contraseña también, selecciona el nombre de usuario como contraseña de usuario, punto y coma. Solo estamos solicitando que el ID del campo de datos, ¿no? Al igual que la primera, devuelve todas las columnas mediante el selector de asterisco y a continuación la cláusula limit 1. Obliga a la cláusula de base de datos para que solo pueda devolver una fila de datos. Envía la consulta de un límite de 1 a 1 y obliga a la consulta a omitir el primer resultado. Y a continuación, limitar a uno solo, ¿no? Los primeros resultados. Omite los primeros resultados. Debe recordar que el primer número le dice a la base de datos cuántos resultados desea omitir. Y el segundo número le dice a la base de datos cuántas filas desea debe devolver. Aquí estamos seleccionando todo lo que es la tabla de usuarios. Para esto estamos limitando la primera fila. Si se trata de una coma, uno entonces multiplica el primer resultado, multiplicación, y ¿qué sería un segundo resultado? Que sería el de admin y contraseña. Por último, vamos a utilizar la cláusula where, como estamos viendo, y es así como finalmente podemos elegir los datos exactos que queríamos, devolviendo datos que coincidan con nuestras cláusulas específico. Estamos seleccionando todo lo de la tabla de usuario y estamos devolviendo la fila con un nombre de usuario. Admin esta declaración.
Solo devolverá las filas donde el nombre de usuario al igual que el admin. Luego en la siguiente declaración estamos devolviendo todo lo que es un administrador. Por lo que cuando los campos de nombre de usuario tienen a John y a Martín, no son administradores seleccionándolos, todos los usuarios donde el nombre de usuario es igual a admin o el nombre de usuario es igual de John. Solo devolverá las filas donde el nombre de usuario es John o admin, seleccionando todos los usuarios de los usuarios igual a admin y la contraseña es igual a la contraseña. Nos dará solo admin y contraseña usando la cláusula like. Y le permite especificar datos que que no son una coincidencia exacta. Sino que comienzan o contienen o terminan con ciertos caracteres, eligiendo dónde colocar el carácter comodín presentado por un signo de porcentaje. Estamos seleccionando todo lo de la tabla de usuario, donde el nombre de usuario es como, y luego un signo de porcentaje, ¿no? Punto y coma, un signo de porcentaje. Donde n, esto significa que cualquier nombre de usuario que termine en n va a ser devuelto. En la casualidad de los 3 nombres de usuario de la cuenta terminan en n. Ahora nosotros seleccionamos todo lo de la tabla de usuario, donde el nombre de usuario es como porcentaje, ¿no? Porcentaje ni. Porcentaje, esto nos devuelve cualquier fila que esté intercalonada con n. En el medio ahora vamos a declarar vamos a hacer las declaraciones de union. Combinando los resultados de dos o más sentencias select para recuperar datos de una o varias tablas. Las reglas de esta consulta son las que la instrucción de union debe recuperar el mismo número de columnas y cada instrucción select. Las columnas tienen que ser de tipo de datos similar y de orden de las columnas tienen que ser el mismo. Esto puede sonar no muy claro, así que usaremos la siguiente analogía. Supongamos que en una empresa quiere crear listas de direcciones de todos los clientes. Para publicar un nuevo catálogo tenemos una tabla llamada clientes. Y el siguiente contenido de la primera tabla tenemos en solución. Uno aquí. En solución es mío. Tenemos la señora Jenny Palmer y la señorita Sara Leo. Tenemos su dirección de ciudad y código postal. Aquí hemos agregado otra tabla llamada proveedor con el siguiente contenido en el mismo. La primera tabla tenemos al señor Smith y la señora Palmer. En el siguiente contenido tenemos el mismo número de columnas, excepto que la columna de nombre se ha cambiado a empresa, usando la siguiente instrucción SQL. Vamos a podemos recopilar los resultados de la tabla y ponerlos en un conjunto de resultados. Aquí seleccionamos la columna de nombre, dirección, ciudad y código postal de la tabla clientes. Y ahora vamos a hacer una unión, seleccionando estas columnas de la tabla
de proveedores. Ahora obtenemos una mezcla de tabla de proveedores y clientes y obtenemos todas las columnas que queremos. La instrucción insert, que es la que vamos a ver a continuación, le dice a la tabla de datos que deseamos insertar una nueva fila. De datos, ¿no? En la tabla de los usuarios le dice la base de datos en qué tabla deseamos insertar los datos del usuario y luego entre paréntesis, están las columnas que vamos a modificar y luego los valores entre paréntesis, los valores que vamos a insertar. En este caso es Bob y la contraseña 1, o sea, el password 1, 2, 3. El comando completo se inserta en la tabla de usuario entre paréntesis. Con los valores de Bob para el nombre de usuario y el password 1, 2, 3 para la llamada de contraseña, y Bob se agrega aquí en la cuarta fila. La declaración de actualización le dice a la base de datos que deseamos actualizar una o más filas de datos dentro de la tabla. Y que especifique la tabla en que desea actualizar usando el porcentaje de actualización, nombre de la tabla, usando el porcentaje de actualización, nombre de la tabla, conjunto de porcentaje. Ahora seleccione el campo que desea actualizar como una lista separada por coma. Como nombre de usuario igual como una raíz, ¿no? El password igual a password 1, 2, 3. Password 1, 2, 3. Y finalmente vamos con la instrucción select. Puede especificar exactamente qué fila actualizar usando la cláusula where, como donde el nombre de usuario es igual a Ana, por lo que aquí tenemos el comando update en la tabla de usuarios y estamos estableciendo el nombre de usuario a igual a la coma. Nuestra columna de contraseña se configurará para pasar 1, 2 y 3, que también entre las comillas donde el nombre de usuario es igual a Ana. Como podemos ver, admin ahora se ha cambiado a root en una nueva contraseña. La declaración de list le dice a la base de datos que queremos eliminar una o más filas de datos, además de faltar las columnas que desean que se devuelvan. El formato de esta consulta es muy similar a la de Excel, donde se puede especificar con precisión que todos los datos eliminar usando la cláusula where y el número de filas que se eliminarán usando la cláusula limit, que es eliminando de la tabla de usuario donde el nombre de usuario es igual a Martín. Puede ver que Martín ha sido eliminado y finalmente
Y finalmente eliminar de los usuarios, eliminar todo de la tabla de usuarios, por lo que estamos especificando que queremos eliminar todo. Después con delete. Todo eso se va a eliminar. Esa declaración SQL se usa para recuperar datos que se serían selección de cláusula SQL, que puede usar para recuperar datos del mismo. Pueden eliminarlo, pues. Piensa en una unión que Instrucción SQL usa para agregar datos. Vamos a la tarea 4. Antes de eso vamos a responder aquí las preguntas. ¿Cuál es la instrucción que se usa en esta de aquí? La respuesta es select. En SQL, ¿cuál es la cláusula que se trata de múltiples tablas, ¿no? Cuando quiere hacer esto es 1. ¿Y cuál es lo que se usa para guardar o adjuntar más datos, no? Es insert. Como ven, de esta manera hemos completado lo que es la tarea task 3. Vamos a proceder a realizar el task 4. En task 4 nos dice qué es la inyección SQL, ¿no? La inyección SQL es el punto en el que se puede sincronizar una aplicación web que utiliza el lenguaje de consulta de SQL como acabamos de aprender, ¿no? Ahí dice cómo se ve, ¿no? Una inyección SQL cuando los datos proporcionados por un usuario se incluyen en la consulta de SQL. El siguiente escenario, cuando se encuentra en un blog, una línea en cada entrada del blog tiene un número de identificación único. Las entradas del blog pueden ser http://website.thm/blog signo de interrogación ID igual a público. Ya sea que se establezca para un público o privado, dependiendo de si están listos para el lanzamiento público de la URL de cada blog. La entrada puede ser algo como esto, ¿no? Aquí tenemos nuestra URL, el sitio web y luego un blog de barra direccional con un link. Una de las URL anterior puede ver que la entrada del blog proviene del parámetro ID y de la cadena de consulta de la web. La aplicación, como dice aquí, select from blog web ID 1 igual a private igual a 0, limit 1. La aplicación necesita recuperar el artículo de la base de datos y puede ser un SQL que se parezca a
select from block where id igual a 1, private igual a 0, link 1, punto y coma. Por defecto aquí seleccionamos todo lo del blog donde id igual a 1 y el jugador puede ser igual a 0. ¿Qué va a mostrar? La primera fila, lo que se ha aprendido en la tarea anterior. Debe ser capaz de resolverlo. Por aquí tenemos la instrucción SQL. Esto busca que la tabla del blog o un artículo con el número ID de 1 y de la columna privada. Estableciendo en 0 la siguiente significa que puede ser visto por el público y limitar los resultados de una sola incidencia, como estaba. Mencionado al principio de esta tarea, la inyección SQL se introduce cuando se introduce la entrada de usuario en una consulta de base de datos. Una vez comencemos a recuperar publicaciones del blog, que aunque aún no se han configurado como públicas, coloraremos IP. Ahí es donde esto se convierte en un problema. En este caso, el parámetro ID de la cadena de consulta se usa directamente en la consulta SQL para inscribir. En el artículo ID 2 todavía está bloqueado como privado, por lo que puedes ver en el sitio web que ahora puede llamar la URL simplemente escribiendo el nombre del sitio web en la página del blog para encontrar el número de identificación de los dos. Observemos que usamos un punto y coma y dos guiones al final para separar el comando, lo que a su vez produciría un SQL. Con select, todo lo del blog con id es igual a 2 y es igual a 0, lo que haría público, y el límite 1 limitaría el resultado a solo 1, que coincida con el punto y coma de la URL. Lo que significa que al final de la instrucción SQL los guiones detienen todo después para ser tratados como un comentario. Para hacer esto, de hecho, está ejecutando una consulta, lo que significa que todo lo que hay después de punto y coma solo para la vista pública es lo que se va a ejecutar, ya sea como esté configurado como público o no. Esto puede ser un ejemplo de inyección SQL de un tipo llamado SQL en banda. Hay tres tipos totales: en banda, como tenemos aquí, en banda, ciego y fuera de banda. De lo que hablaremos en las próximas tareas que se van a ir resolviendo, ¿no? Entonces, para responder en esta pregunta que nos pide la tarea, el final de una consulta SQL, ¿qué es lo que siempre se pone? Bueno, esto podría ser la respuesta más corta, ¿no? Y en este caso es como el punto y coma. Como podemos ver, también la respuesta correcta para resolver este TAS 4. Eso es todo en cuanto a las TAS 3 y TAS 4. Saludos ingeniero, mi nombre es José Merchán. Continuando con el desarrollo de la práctica de la tarea número 2,
el cual es el análisis a la máquina SQL Injection, voy a proceder a realizar lo que es la resolución del tags número 5 y el tags número 6. Voy a ingresar al tags número 5 y voy a empezar a leer lo que me dice la instrucción, el cual dice SQLi en banda. Inyección SQL en banda. La inyección SQL en banda es el tipo más fácil de detectar y explotar en banda. Simplemente se refiere al mismo método de comunicación que se utiliza para explotar la vulnerabilidad y también recibir los resultados. Por ejemplo, descubrir una vulnerabilidad de inyección SQL en una página de un sitio web y luego poder extraer datos de la base de datos a la misma página. Inyección SQL basada en errores. Este tipo de inyección SQL es el más útil para obtener fácilmente información sobre la estructura de la base de datos, ya que los mensajes de error de la base de datos se imprimen directamente en la pantalla del navegador. A menudo esto se puede utilizar para enumerar una base de datos completa. Inyección SQL basada en unión. Este tipo de inyección utiliza el operador SQL union junto con una instrucción select para devolver resultados adicionales a la página. Este método es la forma más común de extraer grandes cantidades de datos a través de una vulnerabilidad de inyección SQL. Ahora vamos a pasar a la parte práctico y nos indica lo siguiente. Haga clic en el botón verde Iniciar máquina para utilizar el laboratorio de práctica de ejemplo de inyección SQL. Cada nivel contiene un navegador simulado, también cuadros de consulta SQL y error para ayudarlo a corregir las consultas. Carga 1. El nivel 1 de laboratorio de práctica contiene un navegador simulado y un sitio web que presenta un blog con diferentes artículos, al que se puede acceder cambiando el número de identificación en la cadena de consulta. Bueno, hasta este momento vamos a quedar por aquí y vamos a proceder a lo que es iniciar la máquina. Pero antes de iniciar la máquina, voy a proceder a abrir la terminal de mi máquina virtual local y vamos a pasar de usuario invitado a usuario root con el comando sudo su espacio -medio. Le doy un enter e ingreso la contraseña JM34. Ahora voy a pasar a abrir la terminal de mi máquina virtual local y voy a pasar de usuario invitado a usuario root con el comando sudo su -medio y doy un enter. Ingreso la contraseña de mi superusuario y ya estamos en usuario root. Ahora doy con el comando dir para ver el directorio y ingreso el comando cd espacio / para irme al directorio raíz. Con el comando dir voy a visualizar el directorio y me voy a la carpeta home con el comando cd home. Doy un enter y ahora con el comando nuevamente dir voy a ver el directorio y voy a ingresar la carpeta jm. El comando cd jm, ingreso nuevamente con el comando dir para ver el directorio y voy a ingresar a la carpeta descargas. Con el comando cd descargas ingreso y nuevamente con el comando dir visualizo aquí en la carpeta de descargas el archivo para la VPN. Con el comando sudo openvpn y el archivo jm03.opvpn voy a ejecutar la VPN. En este momento se está ejecutando el archivo y ya tenemos
nuestra IP generada por la VPN. Por este lado, lo único que voy a hacer es minimizar esta terminal y voy a abrir una nueva terminal. Asimismo, con el comando sudo su -medio, paso usuario root, que es la contraseña, y con el comando ipaddr voy a visualizar la IP que tengo en este momento, que está generada por la VPN. Minimizo también esta terminal y me dirijo al navegador. Doy iniciar la máquina y ya tenemos iniciada la máquina. Aquí, mientras esperamos hasta que se nos genere la IP de nuestra máquina virtual en la página TreeAdmin, que es SQL Injection, voy a proceder a continuar leyendo lo que es la instrucción. Ya tenemos iniciada la máquina. Ahora nos dice que la clave para descubrir la inyección SQL basado en errores es romper la consulta SQL del código probando ciertos caracteres hasta que se produzca un mensaje de error. Por lo general se trata de apóstrofes simples como comilla o comillas dobles. En este caso nos dice intenta escribir un apóstrofe comilla simple después de ID igual a 1. Presione Enter. Vamos a esperar hasta que se genere la IP de nuestra máquina virtual. Copiamos la IP, abrimos otra pestaña y ingresamos. Aquí estamos en nuestra máquina virtual y vamos a ingresar aquí la comilla simple, que es una dirección seguido de ID igual a 1 y se pone comillas simple. La comilla simple y doy un enter. Ya. Como podemos ver, nos ha dado un error y nos dice aquí el texto mismo, y verá que esto devuelve un error de SQL informándole de un error en su sintaxis. El hecho de que haya recibido este mensaje de error confirma la existencia de una vulnerabilidad de inyección SQL, como podemos ver aquí el mensaje de error. Ahora podemos explotar esta vulnerabilidad y utilizar los mensajes de error para aprender más sobre la estructura de la base de datos. Ahora nos dice que lo primero que debemos hacer es devolver datos al navegador sin mostrar un mensaje de error. En primer lugar, probaremos el operador unión para poder recibir un resultado extra de nuestra elección. Intente configurar el parámetro de identificación de los navegadores simulados en 1 unión select 1. Vamos a agregar esta línea de comando aquí a la URL. Vamos a borrar comilla simple, vamos a pegar y aquí corregimos y damos un enter. Como podemos ver, nos ha dado el siguiente mensaje, el cual nos indica: esta declaración deberá generar un mensaje de error informándole que la declaración union select tiene un número de columnas diferente al de la consulta select original. Así que intentémoslo de nuevo, pero agregamos otra columna. Antes de continuar, vamos a ver qué nos dice el mensaje en español. Nos está diciendo que la violación de cardinalidad, las declaraciones select utilizadas tienen un número diferente de columnas. Ahora vamos a agregar así mismo esta línea de comando, pero agregando ahora el 2. Tenemos coma y 2. Damos un enter. Y nos dice el mismo error nuevamente. Así que repetiremos agregando otra columna. Ahora vamos a poner 3.
agregándole el número 3, 3. Como podemos ver, ya nos apareció otro mensaje distinto, el cual nos dice: éxito, el mensaje de error desapareció y el artículo se está mostrando. Pero ahora queremos mostrar nuestros datos en lugar del artículo. El artículo se muestra porque toma el primer resultado devuelto en algún lugar del código del sitio web y lo muestra. Para solucionar esto, necesitamos que la primera consulta no produzca resultados. Esto se puede hacer simplemente cambiando la identificación del artículo de 1 a 0. Así que vamos a proceder en este caso a cambiar el de aquí. En vez de ID igual a 1, va a ser ID igual a 0, y manteniendo lo que es la unión, select 1, 2, 3. Y ejecutamos. Y nos está mostrando esto, unos números, el cual que nos indica. Ahora verá que el artículo se compone simplemente del resultado de la selección unión que devuelve los valores de columna 1, 2 y 3. Podemos comenzar a usar estos valores devueltos para recuperar más información útil. Primero obtendremos el nombre de la base de datos a la que tenemos acceso. En este caso, ¿cómo vamos a saber el nombre de la base de datos? Con la siguiente línea de comando. En este caso, agregamos a la URL y ponemos que ID es igual a 0, unión con select 1, 2, y en este caso 3 ya no va a ir, sino va a ir la palabra database. Damos un enter y así mismo nos devuelve un número, el ID de artículo 1, y en este caso, como el tercer parámetro es database, estamos solicitando, nos está dando el nombre de nuestra base de datos. Ahora verá donde se mostraba anteriormente el número 3, ahora muestra el nombre de la base de datos, que es SQLI-ONE, como podemos ver aquí. Ahora verás donde se mostraba anteriormente el número 3, ahora muestra lo que es la base de datos, que es SQLI-ONE. Nuestra próxima consulta recopilará una lista de tablas que se encuentran en la base de datos. Como podemos ver aquí, la sentencia que vamos a agregar. En este caso, una vez agregada, le damos a ejecutar. Y nos sigue mostrando este valor del artículo ID 1 y aquí cambió. En este caso, estamos viendo que se está haciendo una unión con un select de columna 1, sería en este caso fila 1, fila 2 y fila 3. Pero aquí ya se cambió del database, ahora se pone el grupo concatenar la tabla en negro para información del esquema de las tablas, donde tabla esquema es igual a la base de datos, el nombre de la base de datos. Hay un par de cosas nuevas que aprender en esta consulta. En primer lugar, el método groupConcat obtiene la columna especificada, en nuestro caso, tabla name, de varias filas de vueltas y la coloca en una cadena separada por comas. Lo siguiente es la base de datos información esquema.
Cada usuario de la base de datos tiene acceso a esto y contiene información sobre todas las bases de datos y tablas a las que el usuario tiene acceso. En esta consulta en particular nos interesa enumerar todas las tablas de la base de datos SQLi-on, que es artículo y staff users. Aquí en este caso estamos viendo que el esquema, como está formado de la base de datos que tiene por nombre SQLi-on, tiene los siguientes campos. Bueno, en este caso no sería campos, sino serían las tablas, que sería la tabla artículo y la tabla staff user, como podemos ver aquí. Ahora vamos a dar más específicos a consulta de la siguiente manera. Es como el primer nivel tiene como objetivo descubrir la contraseña de Martin, la tabla staff user es lo que nos interesa. Podemos utilizar la base de datos información esquema nuevamente para encontrar la estructura de la tabla usando la siguiente consulta. En este caso que nos decía aquí la persona Martín, es aquí donde está solicitando la contraseña del usuario Martins. Y ahora vamos a ejecutar la siguiente línea de comando. Se va a borrar lo que puse anteriormente y pongo la nueva consulta. En este caso, si no se agrega y le damos un enter. Bien. Como podemos ver, ahora ya estamos de forma más específica, en la cual que ya no estamos consultando las tablas de la base de datos SQLi-on, sino que ahora ya estamos consultando los campos de una tabla específica, que es la tabla staff user. En este caso nos está devolviendo los campos como los podemos ver aquí. Nos está diciendo que los campos de la tabla staff user son el campo ID, campo username y campo password. Ahora procedemos a continuar leyendo. Esto es similar a la consulta SQL anterior. Sin embargo, la información que queremos recuperar ha cambiado de tabla name a columna name, como podemos ver aquí. La tabla que estamos consultando en la base de datos información esquema ha cambiado de tablas a columnas, como podemos ver aquí. El esquema de columnas de la tabla staff user. Y estamos buscando filas donde la tabla name tenga el valor de staff user. Bien, continuando, dice: los resultados de la consulta proporcionan 3 columnas de staff user: identificación, contraseña y nombre de usuario. Podemos usar las columnas de nombre de usuario y contraseña para nuestra siguiente consulta, para recuperar la información del usuario. Asimismo, ingresamos esta parte de la consulta y agregamos aquí. Y damos un enter. Como podemos ver, ahora lo que se ha recuperado aún más en específico ha sido el contenido de cada campo. En este caso, del campo username y del campo password. ¿De qué tabla? De la tabla staff user. Y podemos ver los resultados. Tenemos aquí 3 filas
de los resultados de los datos recuperados de esas tablas, de esos campos de la tabla staff user, que el primer usuario es admin y con su respectiva contraseña, el segundo usuario es Martin con su respectiva contraseña y el tercer usuario que es Jim con su respectiva contraseña. Listo. Nuevamente usamos el método group concat para devolver todas las filas en una sola cadena y hacerla más fácil de leer. También agregamos dos puntos para dividir el nombre del usuario y la contraseña entre sí. Como podemos ver aquí, tengo dos puntos, el nombre de usuario y la contraseña. En lugar de estar separando por una coma, hemos elegido la etiqueta HTML PR que obliga a cada resultado esté en una línea separada para facilitar la lectura. Como podemos ver, aquí no nos ha aparecido en una sola línea recta, sino que se nos ha ido dividiendo en varias filas. El nombre de usuario y la contraseña para una mejor visualización. Pues ahora deberás tener acceso a la contraseña de Martin para ingresar y pasar al siguiente nivel. Copiamos la contraseña y la ingresamos. Procedemos a darle Enter y ya podemos pasar al siguiente nivel. En este caso nos está solicitando el tag que respuesta, nos dice que es la bandera después de completar el nivel 1. Bien, en este caso nuestra respuesta es la de aquí. Copiamos y pegamos y ya tenemos solucionado lo que es el tag número 5. Aquí hay algo que tener en cuenta, como nos indicaba el mismo tag, que las sentencias que se ejecutaban aquí se las podía visualizar acá, como sería en una consulta, un query directamente en una base de datos. Como podemos ver aquí, una consulta que se la hace directamente en una base de datos SQL, una sentencia para una búsqueda específica sería así, con un select, el asterisco que nos regresa todos los campos o columnas de la tabla artículo y poniéndonos una condición donde el ID sea igual a 1. De la misma forma de hacer aquí es lo que se está evidenciando acá directamente cuando se está aplicando en una base de datos, una consulta. Ahora que ya estamos en el nivel 2, vamos a proceder a ver qué es lo que nos dice el tag 2. El tag 2 nos indica SQL ciego, omisión de autentificación. SQLi ciego, a diferencia de la inyección SQL en banda que acabamos de ver, donde podemos ver los resultados de nuestro ataque directamente en la pantalla, que es lo que nos mostraba aquí. Se ejecutaba el código y nos mostraba por pantalla los resultados. En este caso, SQLi ciego es cuando recibimos poca o ninguna respuesta para confirmar si nuestras consultas inyectadas fueron de hecho exitosas o no. Esto se debe a que los mensajes de error sean desactivados. Para la inyección sigue funcionando, pero la inyección sigue funcionando independientemente. Puede que les sorprenda saber que todo lo que necesitamos es un poco de retroalimentación para enumerar con éxito una base de datos completa. Continuando, nos dice omisión de autentificación.
Una de las técnicas de inyección SQL ciega más sencillas es cuando se omite métodos de autentificación como los formularios de inicio de sesión. En este caso, no estamos tan interesados en recuperar datos de la base de datos. Solo queremos pasar el inicio de sesión. En este caso, estamos buscando la forma de acceder por medio del formulario, que es de ingresar usuario y contraseña. Queremos ver cómo podemos burlar esto sin tener un usuario y una contraseña. Entonces dice, los formularios de inicio de sesión que están conectados a una base de datos de usuarios a menudo se desarrollan de tal manera que la aplicación web no está interesada en el contenido del nombre de usuario y contraseña, sino más bien en si los dos forman un par coincidente en la tabla de usuarios. En términos básicos, la aplicación web pregunta a la base de datos: ¿tiene un usuario con el nombre de usuario Bob y contraseña Bob123? Y la base de datos responde sí o no, verdadero o falso. Y dependiendo de la respuesta, dicta si la aplicación web le permite continuar o no. Teniendo en cuenta la información anterior, no es necesario enumerar un par de nombres de usuario con contraseña válida. Solo necesitamos crear una consulta de base de datos que responda sí verdadero. Nosotros al ejecutar aquí una consulta SQL tiene que devolvernos una respuesta de sí o verdadero para permitirnos el acceso. Entonces, en este caso nos está dando una sentencia SQL donde nos dice select asterisco from users where username es igual aquí a username y password es igual a password con límite 1, que nos muestre solo un resultado, el primer resultado en este caso. Los valores nombre de usuario y contraseña se toman de los campos del formulario de inicio de sesión. Los valores iniciales en el cuadro de consulta SQL estarán en blanco, ya que estos campos están actualmente vacíos. Aquí nos está indicando que en esta parte de aquí, de username y password, estos valores de dónde toman, de aquí, cuando el usuario ingresa su usuario y su contraseña, y estos los ingresa en esta consulta SQL, donde nos está indicando, aquí nos devuelve un valor de verdadero o falso, ya que nos dice donde username es igual a esto, compara con la base de datos y con el operador AND, que nos está queriendo decir que este valor también tiene que ser verdadero, donde password es igual a lo que se ingrese. Hace una comparación a la base de datos. Si por este lado nos da verdadero y por este otro lado nos da verdadero, devuelve un valor verdadero, como funciona el operador AND. Y con esto nos permitiría el acceso. De ser caso contrario, no nos permitiría, daría un valor falso. Para convertir esto en una consulta que siempre devuelva verdadero, podemos ingresar lo siguiente en el campo de contraseña. El operador OR seguido dice 1 es igual a 1, punto y coma, guión medio, lo que convierte la consulta SQL en lo siguiente. Como se puede ver, tenemos un select asterisco from user where username usuario en blanco and password, así mismo el password en blanco, pero también se le ha agregado lo siguiente: el operador OR, que nos dice que 1 es igual a 1.
y cerramos aquí. Ya. Debido a que 1 es igual a 1, es una declaración verdadera y hemos usado un operador for. Esto siempre hará que la consulta regrese como verdadera, lo que satisface la lógica de la aplicación de web, que la base de datos encontró una combinación válida de nombre de usuario y contraseña y que se debe permitir el acceso. Entonces, en este caso, voy a proceder a agregar lo siguiente. En password voy a proceder a agregar la línea de la parte de la sentencia que faltaba. Como se puede ver aquí, faltó algo más, faltó también de copiar la coma simple. Como podemos ver aquí, se ha agregado. En la consulta va a ir de la siguiente manera, con un select asterisco from username users where username es igual espacio en blanco, tal como se ha dado aquí, y password asimismo va a quedar espacio en blanco, aunque esté agregado este código o parte de la consulta. Y aquí es donde se está haciendo lo que la inyección SQL de esta forma, donde se ha agregado adicional el OR es igual 1 es igual a 1. Con esto, por lógica, el resultado que nos va a devolver es verdadero. Le damos en login y ya hemos ingresado. Ahora nos dice que responda a la siguiente pregunta, que es la bandera después de completar el nivel 2 y pasando al nivel 3. En este caso pasamos al siguiente nivel y aquí tenemos nuestra bandera. Copiamos, pegamos y damos en entregar. Y aquí tenemos una respuesta satisfactoria, que es correcta. Algo que hay que tener en cuenta y que no se mencionó es que al momento de ingresar estas dos guiones medios, y si regresamos nuevamente aquí, vamos a observar algo. Ya, que el límite 1 se ha puesto en un color gris, no se encuentra en un color negro como está la consulta de aquí. Esto se debe a que al poner dos guión medios y seguido de esto escribo un código o un texto, la base de datos me lo toma como que fuera un comentario. Eso se puede observar en las bases de datos cuando se está trabajando directamente en ellas. Si yo pongo dos guiones medios y puedo incluso escribir una consulta o escribir un texto y las comillas, los guiones medios me lo convierten en comentarios. Y eso es lo que ha pasado aquí. Se ha omitido el limit 1 porque se ha agregado eso, lo que son los guiones medios. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora doy paso al siguiente compañero con la resolución de los tags número 7 y tags número 8. Saludos, ingeniero. Mi nombre es Gabo Rodríguez. En esta ocasión voy a resolver la tarea 7 del trabajo solicitado. Como se puede ver aquí, me dice que debo ser basado en booleanos. Esto quiere decir que puede devolver valores como verdadero, falso, 1 o 0, según lo que corresponde, pero siempre valores booleanos. Para empezar la práctica tenemos esta URL
en la que me dice que aquí que tiene un valor devuelto que es true. Entonces esto quiere decir que este usuario admin ya está registrado en la base de datos y que por ende me devuelve valor true. Es como acá lo vemos en la consulta. Entonces me dice que para saber, voy a buscar cuántas columnas tiene la base de datos, o también que quiero revisar es que cambiando de usuario me devuelve un valor verdadero o falso. Y entonces me dice que admin 123 no está registrado o no existe en la base de datos. Entonces vamos a buscar si es que cuántas columnas tiene la tabla. Me dice que me da un error que me dice que ha sido violado porque el número me está devolviendo un número diferente de columnas. Entonces quiero más o menos saber cuántas columnas tiene esta tabla. Entonces, como podemos ver aquí, me sigue dando el error. Entonces acá me devuelve verdadero, o sea que me está diciendo que esa tabla tiene 3 columnas. Entonces ahora nosotros, como sabemos ya cuántos números de columnas tiene esa tabla, vamos a buscar ahora el nombre de la base de datos, donde vamos a poner que es instrucción web. Me devuelve verdadero porque el comodín live me devuelve lo que sea, o sea, no me va a dar error, no me va a dar falso. Entonces, pero ahora vamos a ponerle una letra, en este caso la A. Entonces ahí sí me devuelve falso porque me dice que no existe una base de datos con ese nombre. Vamos a poner otra letra, igual no me reconoce, me dice falso. Pero ahora vamos a ir más lejos, que dice la S. Ahí sí me devuelve una respuesta verdadera, como se puede ver aquí. Entonces quiere decir que la base de datos empieza con S. Vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo SA. Me devuelve falso. Eso quiere decir que no existe una base de datos con ese nombre. Pues vamos a ponerle lo que me dice aquí, que sería este nombre, a ver si es verdadero. Así es verdad, y como se puede observar, ahí sí me devuelve verdadero. Entonces la base de datos se llama SQLite. Ahora dice que vamos a buscar el nombre de la tabla. Vamos a hacer el proceso parecido, pero ahora sí vamos a buscarle con el nombre de la tabla, como me dice, como me está dando la guía. Entonces me dice que en una tabla tampoco empieza con A porque me devuelve valor falso. Entonces vamos a seguir buscando, por ejemplo, con otra letra que diga la BA, por decir, igual me devuelve falso. Pero como me dice que aquí pongamos con un, ahí me devuelve verdadero. Y eso quiere decir que tabla empieza con la letra U. Entonces supone que la tabla debe ser users. Ya, ahí vemos que la tabla se llama users. Entonces hasta este momento hemos encontrado que la base de datos se llama SQLite y la tabla se llama usuarios. Aquí le vamos a quitar, para cambiar, en vez de la I vamos a poner el igual. Ya, ahí me da true. Entonces ahora vamos a buscarle ya el nombre de la columna. Entonces hemos encontrado ya el nombre de la base y el nombre de la tabla. Siguiendo las instrucciones acá, vamos a cambiar en la consulta. Me devuelve falso. Eso me dice que tampoco el nombre de la columna empieza con A.
Entonces vamos a ponerle una que sea diferente de ID. Entonces vamos a copiarle este igual, esta guía. Y me devuelve falso. Vamos a buscar, vamos a seguir buscando. Me dice que debo buscar otro nombre de columna que puede decir empezando por ejemplo con una letra me devuelve falso. Va empezando con la U. Ahí sí, me dice que empieza. Ahí me dice que empieza con la letra U. Entonces seguimos poniendo la A. Me dice que no. Pues vamos a ponerle, como me dice en la guía, username. Ahí sí me dice que sí es, ¿no? Entonces la columna se llama username. Entonces vamos a ponerle ahora igual. Ya. Entonces hemos llegado hemos descubierto que la base de datos se llama SQL Tree, la tabla se llama users y el campo se llama username. Ahora, como ya sé todo eso, vamos a cambiar la consulta para poder hacer la inyección. Entonces me dice que aquí ahora quiero buscar el usuario, cómo es el nombre del usuario. Entonces me dice que sí empieza con la A. Si nosotros buscamos por ejemplo Ave, me va a dar un falso. Y por ejemplo la otra me va a dar un falso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner admin. Ahí sí me devuelve un valor a verdadero. Entonces quiere decir que el usuario se llama admin. Ahora vamos a buscar, me dice que encontremos ahora el password. Entonces aquí ya no será like, aquí será igual. Borramos el comodín y me sigue dando verdadero. Ahora me dice que busquemos el password. Vamos a cambiar las instrucciones. Entonces me dice que el password empieza con A. Entonces, al momento que yo busco con esos parámetros, la consulta o el valor me devuelve falso. Entonces ahora debemos buscar, por ejemplo, con otros caracteres a veces que son con números. Entonces me devuelve falso, 2 falso, 3 falso, a 3 no, a 3 ya me devuelve verdadero. Entonces me dice que el password ya empieza con número 3. Entonces buscamos, por ejemplo, seguimos buscando el 1 igual falso, el 2 igual falso, el 3 igual falso. En este caso vamos ya a poner lo que es el 8. Ahí me dice que es el 8, en este caso el 4 y el 5. Entonces me está diciendo que si buscamos por ejemplo con otro número, ahí me dice que es falso. Entonces ahí si ya le ponemos todo ese valor, solo el valor 3845, ahí me dice que ya le da un valor verdadero. Entonces ahora le quitamos el comodín y ahora le ponemos igual. Entonces hemos llegado a descubrir que el usuario es admin y el password es 3845. ¿Le vamos a probar? Ahí sí me dio la respuesta. Entonces la respuesta es 93 según el formato que me pide aquí.
Como podemos ver, ya me devolvió la respuesta verdadera o respuesta correcta. Entonces hemos terminado de realizar la prueba 7. Ahora vamos a proceder con la resolución de la tarea 8. Esta tarea se basa en el tiempo, en la que vamos a usar instrucciones como sleep junto a la instrucción run. Como para esta tarea vamos a ver que aquí en este URL me da un resultado de tiempo de consulta 001. Eso quiere decir que no está bien o tiene un resultado erróneo. Por eso vamos a cambiarle a poner 1, 2, 3. Sleep 5 segundos. Como podemos ver que me da y sigue dando una consulta errónea y no se demoró nada en ejecutarse. Ahora vamos a ponerle coma 2. Esperamos los 5 segundos. Ahora sí me devolvió 5 segundos. Eso quiere decir que la consulta fue satisfactoria. Vamos ahora a buscar el nombre de la base de datos usando estas instrucciones. Vamos a ponerle que web, hay que ponerle web database vamos a buscarle que empiece con paréntesis. Sí. Entonces, como la consulta no se demora nada, eso quiere decir que sigue siendo una respuesta errónea. Vamos a cambiarle a ponerle la S. Y ahí sí me devolvió 5 segundos. Se demoró ese tiempo. Eso quiere decir que la respuesta está correcta. Entonces vamos a seguirle poniendo ahí, y es como la base anterior. Sí, me devolvió ok 5 segundos. Entonces me dice que estamos yendo bien por el camino correcto. Entonces vamos a ponerle otro nombre. Entonces no se demora nada. Eso quiere decir que no empieza así como se llama la base, como una F. Ahí sí, empieza con F. Entonces busquemos la A. Entonces no se demora nada. Pongámosle la O. Entonces posiblemente sería mejor
¿sí? Entonces, si ponemos otra letra, me devolvió una errónea. Entonces la base de datos se llama for. Sí, se llama for. Ahora vamos a buscar lo que es ahora las tablas. Como ya sabemos que la base de datos es for, vamos a buscar ahora las tablas. Vamos a cambiar esta consulta, poner aquí. Sí, entonces me devolvió verdadero. ¿Por qué? Porque el nombre de la tabla empieza con U. Vamos a ponerle la S. Sí, esto debe ser que se llama users. Sí, esta tabla se llama users. Entonces tenemos, le vamos a cambiar aquí. Esto es igual a users. Sí, me devolvió una respuesta correcta. Ahora vamos a buscar. Tenemos en cuenta que la base de datos se llama SQL Info, la tabla de users. Ahora vamos a buscar el nombre de las columnas. Entonces vamos a decirle que ya no sea, vamos a schema tables, vamos a decirle que columns, vamos a cambiar aquí esquema columns. Esquema sería, vamos a ponerle like. El esquema column. Cortar el esquema. El column name. Ahora sí me devuelve que column name sí empieza con U porque se demoró 5 segundos. Entonces me imagino que column name debe ser username. Sí, la columna de username. Entonces ahora vamos a cambiar esto igual. Sí. Entonces hemos encontrado que la tabla SQL Info, el nombre de la tabla es users y el nombre de la columna es username. Ahora vamos a buscar el usuario.
columna del password. ¿Sí? Entonces hemos encontrado que la base de datos es SQL Import. Tenemos la tabla user, tenemos la columna username y tenemos la columna password. Ahora vamos a hacer la consulta para buscar qué usuario es. Entonces aquí el usuario me dice que empieza con la letra A. Entonces, como el usuario debe ser admin, vamos a buscarle así, admin. Y si se demoró, entonces este quiere decir que el usuario se llama admin, porque si le ponemos otro usuario, otra letra, me devuelve ya 1, entonces 001, o sea que no es correcto. Lo dejamos en admin y ahora sí me devuelve OK con 5 segundos. Entonces ahora te podemos decir, ahora vamos a buscar el password. Vamos a buscarle el password. Lo copias para que no se haga muy largo. Entonces me devuelve OK porque el password empieza con 4. Entonces seguimos buscando. Si es que por ejemplo en este caso buscamos el 2, me dice que no es con 2, buscamos con 5, tampoco no me devuelve nada. Entonces buscamos con 9, ahí sí me devolvió 5. Busquemos con otro, me devuelve, no se demora, la consulta no es satisfactoria. Buscamos con 6, entonces sí se demora y me devuelve 5. Entonces busquemos de nuevo con 1, ahora sí me devuelve OK, se demora 5. Busquemos ya con otro número, no. Entonces se logra descubrir que el usuario es admin y la clave es 4961. Vamos a poner aquí admin, claves 4961. Sí, ahora sí me devuelve que está completo. Entonces la respuesta a la tarea 8 es esta cadena. Vamos a poner aquí, y como se puede observar, la respuesta es correcta. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchos saludos, ingeniero. Mi nombre es Jargeno Zamora. Después de la intervención de mis compañeros, resolviendo las tareas que me precedieron, entonces a continuación yo voy a pasar a resolver las tareas 9 y 10. Entonces, ¿qué es lo que dice el reto número 9? Entonces, para ello, despliego la tarea y más o menos nos dice lo siguiente.
dice que la inyección de SQL fuera de banda no es tan común, ya que depende de características específicas habilitadas en el servicio de la base de datos o de la lógica empresarial de la aplicación web, que realiza algún tipo de llamada de red externa basada en los resultados de una consulta SQL. Entonces, un ataque fuera de banda se clasifica por tener dos canales de comunicación diferentes, uno para lanzar el ataque y otro para recopilar los resultados. Entonces dice que, por ejemplo, el canal de ataque podría ser una solicitud web y el canal de recopilación de datos podría monitorear las solicitudes HTTP /DNS realizadas en un servicio que se controla, que nosotros controlamos. Entonces, para ello dice que existe también tres ítems que nos dicen los siguientes. Dice, atacante realiza una solicitud a un sitio web vulnerable a la inyección SQL con una carga útil de inyección. En el párrafo 2, el sitio web realiza una consulta SQL a la base de datos que también pasa a la carga útil del hacker. En el ítem número 3, dice que la carga útil contiene una solicitud que fuerza una solicitud HTTP a la máquina de hacker que contiene los datos de la base de datos. Entonces, para ello nosotros vamos voy a responder la siguiente interrogante que nos tiene a continuación. Como podemos ver, la gráfica nos especifica pues los tres ítems que acabo de leer. Entonces, para ello nos dice aquí también pues que respondamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta nos dice que se nombre un protocolo que comience con D y que pueda usarse para extraer datos de una base de datos. Entonces, el protocolo que nosotros vamos a utilizar pues es el DNS y lo vamos a realizar. Listo, como podemos ver, el protocolo ha sido correcto y hemos contestado al interrogante de la tarea número 9. A continuación, pues esto nos permite avanzar a la tag número 10 y vamos a ver lo que nos dice. Bueno, básicamente lo que nos dice es la remediation, o sea, remediación. Entonces vamos por allá a ver qué es lo que nos tiene la tarea número 10. Entonces la tarea número 10, que es la recomendación, nos dice lo siguiente. Dice, por más impactantes que sean las vulnerabilidades de inyección de SQL, los desarrolladores tienen una manera de proteger sus aplicaciones web siguiendo los siguientes consejos. Entonces estos son los consejos que nos dan. Declaraciones preparadas con consultas parametrizadas. Obviamente que ya tienen parámetros y han elaborado una clave parametrizada para poder realizar la inyección. Entonces, la protección. En una consulta preparada, lo primero que se escribe el desarrollador es la consulta SQL y luego las entradas del usuario se entregan como un parámetro. Escribir las declaraciones preparadas garantiza que la estructura del código SQL no cambie y que la base de datos pueda distinguir entre la consulta y los datos. Como beneficio también hace que su código sea mucho más limpio y fácil de leer. La validación de la entrada. La validación de la entrada puede construir en gran medida proteger lo que se incluye una consulta SQL. El uso de una lista permitidos pueden restringir la entrada solo a ciertas cadenas o un método de reemplazo de cadenas en lenguaje de programación que pueda filtrar los caracteres que desea permitir o no. Escapar de la estructura del usuario. Permite la entrada del usuario que contiene caracteres como comillas, dobles comillas,
signo de dinero, slash, etcétera. Puede provocar que las consultas SQL se interrumpan o, peor aún, como hemos aprendido, a brindarlas para ataques de inyección, escapar de la entrada del usuario del método de anteponer una barra invertida a estos caracteres, lo que luego hace que se analice como una cadena normal y no como un carácter especial. Entonces, después de lo que nos explica la tax número 10, tenemos la siguiente interrogante que tenemos a continuación. Nombre un método para protegerse de un exploit de inyección SQL. Entonces, a continuación vamos a probar el exploit, a probar el código que nos permita, pues, para protegernos del exploit. Entonces, vamos a escribirle. Es struct language ya, entonces la preámbula que la vamos a poner es Structure Query Language. Entonces vamos a probarle para ver si este es el método para protegernos de un exploit. A continuación le probamos. Y está incorrecto. Estructure. Me parece que está mal escrito. A ver, Structure Query Language. A ver, vamos a probarle. Structure Query Language. No, esta no es la palabra. Entonces vamos a probarle con otro. Entonces le vamos a poner es a ver, entonces vamos a probarle con esta palabra. Entonces, prepare statement. Y como acabamos de ver, es la respuesta correcta y ya tenemos resuelto todo nuestras tareas. Listo, como acabamos de ver, todo está completado y la tarea está completada. Listo, esta era la presentación que quería realizarle, ingeniero. Muchas gracias por la atención.